A Foro de Expertos. Este es un ciclo de charlas que hacemos desde Factoría Cultural todos los jueves con diversas personalidades de la cultura y de las industrias creativas, y siempre son con inscripción gratuita a través de la web. Así que nada, hoy tenemos la suerte de contar con Carlos Baztán, que ha sido responsable de las obras de Matadero Madrid, y nos va a hacer un poco un recorrido por un poco los proyectos arquitectónicos que dependen de la administración pública, y se va a centrar en algunos proyectos de la ciudad de Madrid en los últimos 45 años. Así que nada, os he dejado aquí en la pizarra la red de wifi por si queréis tuitear, y el hashtag Foro Expertos para comentar ciertos aspectos de la charla. Y ya pues sin más dilación doy la bienvenida a Carlos, y luego podéis hacer preguntas también si queréis. Vale. Bueno, yo te iré diciendo. Bueno, muchas gracias a la Factoría, muchas gracias a los que habéis hecho posible. Voy a intentar resumir en unos minutos lo que algunas de las ideas, muchas muy conocidas, que he ido aprendiendo a lo largo de 31 años que estuve en las 3 administraciones públicas. Es que voy a hablar de gestión cultural pública. Una tarde de un viernes de mayo de 1981 me llamó este señor, que es un magnífico arquitecto llamado Manolo Casas, que entonces era jefe de servicio de monumentos, para ofrecerme un puesto en el Ministerio de Cultura, y me dio hasta el lunes para decidirme, ¿no? Lo pensé en el fin de semana, llegué a la conclusión de que trabajar en la administración era un horror absoluto, y fui absolutamente decidido a decir que no, ¿no? Manuel me pasó a hablar con su jefe, Dionisio Hernández Gil, otro excelente arquitecto, y después de hablar 15 minutos con ellos me quedé 18 años allí, ¿no? Bien, cuando llegué al ministerio, el trabajo era trabajar sobre el patrimonio cultural inmueble, trabajando fundamentalmente en la conservación y en la restauración, ¿no? Eran antes de las transferencias y me asignaron ni más ni menos que todo el patrimonio de Extremadura y de Toledo, que era un lujo, puesto que Dionisio era extremeño y Manolo era toledano, ¿no? Pero en conjunto eran del orden de 20 conjuntos históricos y más de 100 monumentos de una enorme diversidad, junto con yacimientos. Y empecé a recorrer esta inmensidad y tuve la constancia de algo que es obvio, ¿no? Que es la importancia inmensa que tiene el patrimonio histórico en España, su inmensa diversidad y a veces el escaso conocimiento que tenemos de muchos de esos monumentos, ¿no? Y al mismo tiempo empezamos a trabajar con decenas y decenas de trabajos de conservación muy elemental. Las 2 operaciones más elementales que existen en este campo es lo que se llama es la estabilidad y la estanqueidad, que es, hablando en plata, que no se nos caiga y que no le entre el agua, ¿no? Y se empezaron a establecer, empezamos a trabajar no solo con los especialistas, sino una cosa muy importante, que es lo que me decidí a trabajar con ellos, intentando implicar a arquitectos de todas las generaciones, incluso algunos que no habían trabajado nunca en el patrimonio, pero que se veían que tenían sensibilidad suficiente para hacerlo, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar no solamente en estas cuestiones, sino también en algunas cuestiones incluso restauratorias y de otros tipos, que no eran solamente de conservación, en catedrales, en monasterios, en conventos, en arquitectura popular, en arquitectura culta, e incluso también con otro tipo de actuaciones, como por ejemplo cuando se inundó, digamos, una determinada zona por un pantano, pues hacer un traslado como el de Granadilla, que está ahí, o también empezar a liberar murallas de edificaciones privadas, como en algunos casos que hay abajo. Porque realmente, digamos, aparece en el campo de la restauración, hay un concepto que es un concepto elemental
que es el de reintegración, ¿no? O sea, la restauración fundamentalmente es recuperar la forma perdida. Muchas veces se ha perdido la integridad, ¿no? Aquí tuve la suerte de trabajar con mi jefe, Dionisio Hernández Gil, en hacer una actuación muy sencilla, casi teatral, que era cómo restituir, digamos, el graderío del Teatro Romano de Mérida a partir, digamos, de un graderío de plástico, que era reversible, con una calidad parecida a la de la piedra. En el fondo era una cuestión casi escenográfica. No tocabas el monumento, tú podías desmontar y quedabas sin tocar, pero, digamos, cuando se quería usar, realmente era más cómodo y además no se deterioraba el monumento. Aquí aparece ese concepto entonces aprendí ese concepto de reversibilidad en el campo de la restauración, ¿no? De la misma manera que también había otro trabajo ímprobo y muy complicado, que era el que en los conjuntos históricos teníamos que controlar la obra, tenemos que autorizar la obra privada. Entonces, ahí fui consciente de algo que luego, a lo cual he dedicado gran parte de la vida profesional, que es el tema de la arquitectura en contexto. La nueva arquitectura en contextos de carácter, de fuerza, ¿no? En el cual la arquitectura tiene que ser sensible a eso porque muchas veces tiene que hacer una aportación, digamos, a una unidad de orden superior. Pero además tuve la inmensa suerte de que además de que se me encargara aquello, se me encargó la gestión del proyecto del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, con un proyecto que cuando yo llegué ya estaba redactado por Rafael Moneo, digamos, tuve la suerte de gestionar la obra desde el principio hasta que se inauguró. Que literalmente estaba proyectada y estaba construida encima de unas ruinas romanas, es decir, es uno de los grandes ejemplos de la arquitectura, la nueva arquitectura superpuesta, que es un caso muy habitual porque las ciudades históricas son casi un palimpsesto, es decir, que están superpuestas, ¿no? Bien. Y al mismo tiempo empecé también a hacer gestiones distintas. Por ejemplo, en la reintegración del hipódromo de Mérida, el hipódromo de Mérida estaba cortado por una carretera ahí arriba y por una vía de tren, y había, esta es una foto demasiado antigua, pero después de eso, entre esta y esta, había hasta 20 propiedades privadas que estaban hollando ese espacio. Y para restituirlo era necesario que el Estado se adquiriera eso, ¿no? Entonces, ahí empecé a hacer labores ya distintas, de gestionar con obras públicas cómo se cambiaba una carretera, o cómo se cambiaba el trazado del tren, o se hacía un paso a distinto nivel, y al mismo tiempo cómo se conseguía, con muy poco dinero público, hacerse con 20 propiedades. Lo que hicimos fue, hablamos con el Ayuntamiento de Mérida, vimos que tenía viviendas de protección oficial y cambiamos 20 viviendas de protección oficial por 20 edificaciones mucho peores, pero que de alguna manera compensaban, y prácticamente, digamos, en una operación de 2 o 3 meses logramos hacer esa operación que luego ha permitido esta cuestión de restauración física, ¿no? Al mismo tiempo también ayudé a mi jefe en otra labor que fue la de crear la sede de la Asamblea de Extremadura en el antiguo convento de San Juan de Dios en Mérida también. Y aquí entramos en un tema que es uno de los grandísimos temas de la arquitectura ligada al pasado, que es la rehabilitación. Es decir, es cómo dar un nuevo uso. La palabra rehabilitación tiene dos acepciones. Una es devolver la dignidad perdida, ¿no? Cuando se rehabilita, por ejemplo, a un militar, ¿no?, que ha sido degradado, le rehabilitas, le das el grado que tenía, ¿no? Dar una dignidad que has perdido. Y el otro es dar un nuevo uso, dar una nueva vida, ¿no? Como esto mismo, ¿no? Esto es una nueva vida para un espacio que existía. Entonces ahí lo que insistimos es que esta era una labor importantísima, era el momento en el cual España tenía que ponerse al nivel de Europa, tenía un nivel de equipamientos de todo tipo muy inferiores al de Francia, al de Holanda, necesitábamos hacer centros culturales, hospitales, necesitábamos centros culturales, etcétera, y se podían hacer de nueva planta, pero algunos se podían hacer por rehabilitación. Y le dijimos al gobierno extremeño que diera ejemplo y en vez de construir
de nueva planta, su sede, utilizara un convento que estaba abandonado. Bien. Entonces aparece también esa vía, digamos, de la rehabilitación. Y mi jefe, Dionisio Hernández Gil, asciende a la dirección general y realmente hace unas labores verdaderamente importantísimas dentro de la historia de la conservación, ¿no? Una cuestión importantísima es que implicó a decenas y decenas de arquitectos en el campo de la restauración y la rehabilitación. Y desde mi punto de vista, en parte responsable de que España tenga quizá algunos de los mejores arquitectos, hay decenas de arquitectos que son capaces de trabajar con contextos del pasado mucho mejor que en otros países, ¿no? De la misma manera que creó el Instituto de Conservación, hoy que se llama el Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, la Ley del Patrimonio Histórico Español con un mecanismo copiado de Francia, importantísimo, que es el 1% cultural, que es la obligación de que en las obras de más de X, no me acuerdo de cuánto eran, me parece que son 600.000 euros ahora mismo, no sé exactamente, eran 100 millones de pesetas entonces, tienes que dar un 1% para proyectos culturales, que ha sido un mecanismo muy importante en el campo de la gestión del patrimonio. De la misma manera que culminó las transferencias en materia de patrimonio a las comunidades autónomas y al mismo tiempo también promovió las primeras declaraciones de patrimonio mundial. Y entre el año 84 y 85 promovimos estas 10 primeras declaraciones que vimos desde el primer momento que iban a ser muy importantes potencialmente para el turismo cultural. Es decir, la declaración de una ciudad como patrimonio de la humanidad da de alguna manera un prestigio a esa ciudad que, si es bien explotado, Madrid lo explota mal, porque Madrid puede hacer city break hasta con 11 destinos, puedes apoyar aspectos económicos importantes. Y por otro lado, también fui testigo y ayudé un poquito en lo que pude, y fui asesor durante varios años de una institución cultural muy importante, que es el Instituto de Conservación y Restauración de Patrimonio Histórico, que en realidad es, digamos, una institución absolutamente especializada en el campo de la conservación y la restauración. Es una de las grandes, de las 3 o 4 más importantes instituciones del mundo, en el cual ahí ya no estábamos trabajando solamente en el campo de la arquitectura, que recuperamos un edificio de higueras que llevaba 15 años abandonado en la ciudad universitaria, sino que, digamos, hicimos toda esa labor, digamos, de agrupar unidades que ya existían de restauración distintas, que estaban cada una separada. Yo en particular insistí en que el papel que estaba en archivos fuera para allá, y al mismo tiempo en crear, digamos, unas bases técnicas y científicas en el tratamiento del patrimonio, y que no fuera solamente una labor, llamemos, inspiradora, sino que el campo de la restauración es un campo muy especializado y que necesita incluso una tecnología a veces cara, que de esta manera funcionaría como un centro a nivel nacional, en el cual las comunidades autónomas no tendrían, muchas de ellas, capacidad para hacerlo, pero podías convenir con ellas. Y esa era la respuesta que dábamos, una respuesta que nos parecía sensata al tema de las transferencias a las comunidades autónomas. Se transfería, digamos, legalmente el asunto, pero se quedaba una unidad para poder convenir y apoyar técnicamente sus labores. Y mientras tanto fue construyéndose el Museo Nacional de Arte Romano, que esta es una obra que en cierto modo cambió mi vida, porque a partir de ese momento me iban a destinar a la renovación de museos. Yo viajaba cada 15 días con Rafael Moneo y recuerdo una frase, recuerdo hasta el kilómetro en el que me lo dijo, que me cambió en cierto modo la percepción del mundo de los museos. Cuando le pregunté, para ti, ¿cuál sería, después de terminado el museo, cuál sería el mayor éxito? Se quedó pensando, iba conduciendo, y me dijo, que las piezas se sientan cómodas. Es decir, consideraba que sus clientes eran las piezas.
eso para mí fue un descubrimiento, porque en aquel momento para mí lo importante era hacer un edificio que saliera en las revistas, que fuera arquitectónicamente interesante, ¿no? Y realmente todavía hay muchos arquitectos que no siguen ese principio, que no consideran a las piezas, digamos, sus clientes, que no consideran que están haciendo una casa para las piezas. Pero al mismo tiempo también aprendí que se puede ser absolutamente comprometido con la arquitectura de nuestro momento, al mismo tiempo que se bebe de la historia. Porque realmente este museo, digamos, evoca la escala y la construcción y la tipología romana, pero al mismo tiempo es absolutamente contemporáneo. Realmente el museo está literalmente encima de la ruina. Y digamos, en función de esto, el año 87 me encomendaron la responsabilidad de la renovación de todos los museos del Estado, a excepción del Reina Sofía y el Museo del Prado, que eran organismos autónomos. En el año, de manera que enseguida vi que parte del trabajo era común al que había seguido, porque una gran parte de los museos españoles se implantan en edificios históricos o en monumentos, por rehabilitación, es decir, muchos de los museos españoles están en edificios que no fueron creados en origen para ese fin, ¿no? Y desde el año 81 yo había tenido contacto con Javier Feducci, que había realizado el primer plan director para un museo en Cádiz. Le habían hecho un encargo muy parcial y él había respondido diciendo: no, yo no solamente voy a hacer esto, sino que voy a intentar dar una imagen de futuro para que, digamos, no hagamos lo que muchas veces se hace en arquitectura, que es como el tapiz de Penélope, hacer y deshacer. Vamos a intentar, aunque no tengamos dinero, tener la imagen final de dónde queremos ir, y vamos a ir estableciendo unos planes de etapas dependiendo de las posibilidades de cada momento. Si hay más dinero, terminaremos antes; si hay menos, terminaremos después, pero tenemos una imagen ordenada de cómo hacer las cosas, con independencia del dinero que tengamos ahora. De esa manera nos orientó en cómo trabajar en este campo tan complicado. Esta es la primera fase. Y al mismo tiempo Javier trabajó a todos los niveles, empezando en la arquitectura y terminando en la museografía, pasando evidentemente por los equipamientos, instalaciones especiales, etcétera, ¿no? Entonces decidimos empezar desde atrás. Vimos que lo más importante que existía en el campo de los museos no era lo que el público veía, sino muchas veces era lo que no veía, pero estaba en muy mal estado. Un museo, la misión fundamental de un museo no es exhibir las colecciones. La misión fundamental del museo es conservar el patrimonio que ha heredado y, a su vez, transmitirlo a la siguiente generación en buenas condiciones. Y lo que veíamos era que en muchos casos los edificios, en vez de ser instrumentos de conservación, eran casi instrumentos de destrucción de esas colecciones. En vista de lo cual empezamos a trabajar por lo que no se veía y empezamos a elaborar, a trabajar en los almacenes, en las zonas de conservación, de restauración, etcétera, porque en aquel momento no teníamos todavía museógrafos y no nos atrevíamos a adentrarnos en las renovaciones de las exposiciones permanentes. Empezamos a trabajar también en renovación de museos cuya pieza más importante era el propio edificio, como en el caso del Museo Sefardí, ¿no? Hay museos que realmente es feliz la elección del edificio. En el campo de rehabilitación es absolutamente fundamental la relación con el uso. En la arquitectura de nueva planta podemos seguir el principio del movimiento moderno, de que la forma sigue a la función. Pero la rehabilitación es al revés. La forma antecede a la función y, por lo tanto, la asignación del uso es fundamental. Aquí, por ejemplo, es una asignación perfecta, es decir, que qué mejor edificio para un museo que trata sobre los judíos en España que una sinagoga del siglo XIV, ¿no? Y ahí lo que consideramos era que la labor fundamental que teníamos ahí era precisamente el cómo valorar y restaurar, digamos, ese espacio. Pero en ese espacio
ya habíamos aprendido que en el campo de la arquitectura hay bienes culturales ligados a la propia arquitectura que son esenciales y que tienen unas labores de restauración absolutamente especializadas. De manera que aquí trabajamos con unos equipos especializados en yeserías y trabajamos con unos equipos especializados en armaduras de lacería, ¿no? De manera que al mismo tiempo el Instituto nos iba dando apoyo técnico especializado a cada una de estas cuestiones, porque habíamos creado un sistema español de museos en el cual el Instituto de Conservación formaba parte de él. Pero realmente, digamos, desde que en 1974 se amplía la National Gallery de Washington, ya había cambiado absolutamente el modelo funcional de los museos y todos los museos, para conseguir esos nuevos modelos funcionales que extendían muchísimo los programas, necesitaban crecer. Desde entonces, desde 1974, la mayoría de los grandes museos, incluso de los medianos, o han crecido, o están creciendo o quieren crecer. Y, digamos, la forma de crecimiento que en muchos casos utilizamos era una cuestión mixta, que es por una parte de rehabilitación y por otra de nueva planta. Como en este caso del Museo de Zamora, de Emilio Tuñón y Luis Moreno, en el cual, digamos, está la parte del Palacio del Cordón, está rehabilitada y, digamos, está el enorme cubo que es de nueva planta. Y en el cual, digamos, ellos cuidan con especial cariño, digamos, el tema de la relación entre el museo y la ciudad. Y aparece esa capacidad que tienen muchas operaciones en museos de generar acciones positivas más allá de sus muros, de generar un nuevo acuerdo con la ciudad, de generar acciones beneficiosas sobre la ciudad, desde el punto de vista físico e incluso desde el punto de vista funcional, porque hay algunas partes del museo que pueden ser comunes. La tienda puede ser del museo de la ciudad, la cafetería puede ser del museo de la ciudad, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo, Emilio y Luis trabajaron, pues decía, creo que era Alto, ¿no?, de la geografía al picaporte, ¿no? Pues en este caso de la ciudad al rótulo, ¿no? O sea, trabajaron a todas las escalas. Cuando vimos que los arquitectos eran capaces de trabajar con habilidad en eso, por una cuestión de coherencia, hacíamos posible que llegaran hasta el programa gráfico con apoyo partiendo de la museografía, o en este caso incluso el mobiliario lo diseñaron Emilio y Luis, ¿no? De la misma manera que otro museo de este tipo, también excelente, sobre todo en el aspecto funcional, es el Museo de Bellas Artes de La Coruña de Manuel Gallego Jorreto, que es uno de los grandes arquitectos menos conocidos en España, y que realmente es un ejemplo de implantación funcional y al mismo tiempo de respeto a la arquitectura del pasado en combinación con una absolutamente contemporánea, ¿no? Y aquí, bueno, hicimos decenas de actuaciones digamos, de renovaciones totales o de renovaciones parciales, como algunas de las que hay aquí, ya intentando aprovechar profesionales que venían de otros campos y que los introducíamos en el campo de la museografía. En España no se enseñaba museografía, sino se fue aprendiendo museografía, y lo que fuimos fue utilizar arquitectos que eran sensibles al campo, por ejemplo, de la expotecnia o al campo, digamos, de las exposiciones temporales, digamos, artísticas, para irlos introduciendo, digamos, en el campo de la museografía de museos, ¿no? Pero en algunos casos, como en el caso de Mérida, en vez de trabajar, digamos, con las sedes existentes, al no tener mucho valor la que existía, se podía plantear el cambiar de sede. El Museo de Mérida no es un nuevo museo, es una nueva sede de un museo que existía de nueva planta, ¿eh? Porque una de las cuestiones de las cuales estoy orgulloso es de haber colaborado durante mucho tiempo en el Ministerio de Cultura en no crear museos desde el Estado, sino en dedicar todos los recursos a renovar los que teníamos, que estaban en muy mal estado. Y con escasísimas excepciones así se ha mantenido durante mucho tiempo. De manera que estas nuevas sedes yo no llegué a verlas terminadas, algunas de ellas, sino que colaboré en toda la fase de selección de los arquitectos por concursos
y de proyectos e inicio de las obras, como el Museo de Arqueología Subacuática de Cartagena, de Guillermo Vázquez Consuegra, o el Museo de Almería de Paredes y Pedrosa, o el Museo de Altamira de Juan Navarro Valdevej. Y a lo largo de todos estos años me quedó la conciencia, no siempre extendida, de la importancia que han tenido arquitectos gestores en el futuro de las ciudades. Desde mi humilde punto de vista, Barcelona no sería la misma si Oriol Bohigas no hubiera gestionado el urbanismo en Barcelona. O no sería el mismo Bilbao si Ibon Areso no hubiera estado ahí. O Gerardo Estevez en Santiago. De la misma manera que en las comunidades Mangada o Montaner han tenido importancia, y en el caso como del patrimonio, mis dos jefes, uno desgraciadamente desaparecido, Manuel, de los cuales ya he hablado, ¿no? Y en el año 1999 tengo la suerte de mi vida de que Alicia Moreno, a la cual yo no conocía y ella me conocía, me llama y me ofrece la Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, diciéndome además que misteriosamente goza de la plena confianza del entonces presidente de la comunidad, Alberto Ruiz Gallardón. Alicia era independiente, yo también, y esto es una cosa bastante extraña en el campo de la política, el contar, digamos, con la plena confianza de arriba, ¿no? Y accedo a algo que no había accedido hasta entonces. Me habían ofrecido algunos puestos que digamos, bordeaban o entraban dentro de lo político y no había querido, pero ante, digamos, la personalidad de Alicia acepto, y yo creo que ha sido la decisión más importante y positiva de mi vida profesional. De manera que me ofrece la Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas y empiezo a trabajar en la gestión de instituciones. Hasta entonces yo había gestionado proyectos, había gestionado obras, había gestionado cuestiones, expropiaciones, acuerdos, pero no había intervenido en la gestión de la institución. Y muchas veces veía que nos habíamos equivocado, o que el gestor se había equivocado, que habíamos hecho un proyecto y unos años después aquello no estaba bien utilizado. A lo mejor porque estaba mal pensado o a lo mejor porque el gestor no lo sabía llevar. De manera que me empezó a preocupar muchísimo esa relación entre, digamos, el hardware y el software, ¿no? Entre la arquitectura y la gestión de las instituciones. Y aquí tuve un campo de aprendizaje, las inversiones en zonas vulnerables de Madrid, que esa es otra. Es decir, que nosotros desde la gestión pública podemos ayudar a la cohesión social, podemos saber en qué zonas de las ciudades son vulnerables, qué zonas las inversiones van a ser más positivas y ese mismo dinero colocado en un lugar de la ciudad con respecto a otro puede ayudar a regenerarlas. Es el célebre concepto de Lerner de la acupuntura urbana, ¿no? De cómo dar en un punto y con esa inversión de cómo regenerar ese tejido, ¿no? Pero sobre todo donde aprendí más fue de la biblioteca y el archivo regional, en el cual volví a trabajar con Emilio Tuñón y Luis Moreno. Y aquí tengo que decir que una de las cuestiones que he aprendido es que hay que luchar constantemente contra el adanismo. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en España y también en otros países es que cuando llegamos a un puesto pensamos que el anterior ha sido un imbécil, que nosotros somos mucho más listos, que él no sabía lo que hacía, que nosotros sí lo sabemos y luego el posterior también, ¿no? Y yo creo que eso no es así. Yo he tenido la inmensa suerte de recibir a veces proyectos maravillosos que han ahorrado 3, 4 años de trabajo. Este fue uno de ellos. O sea, este proyecto me lo encontré encarpetado y prácticamente casi aprobado. Solamente hicimos un ajuste el primer mes y en 4 años empezamos esa obra de 45.000 metros cuadrados y la terminamos con el jabón en el aseo, con el personal cada uno en su puesto, con los libros en su sitio y el público funcionando, ¿no? Eso sería imposible si no hubiera recibido ese proyecto. Y este es otro proyecto de actuación mixta, de rehabilitación y nueva planta del antiguo complejo industrial del Águila, en el cual otra vez Emilio y Luis trabajan desde la ciudad hasta el programa gráfico, como se puede ver ahí, que lo hicieron con
con César Ávila, y en el cual también trabajaron a todos los niveles, hasta en el mobiliario, etcétera, ¿no? Y el equipamiento. En el cual, digamos, al trabajar en la gestión, trabajamos con la arquitectura, trabajamos con el patrimonio que existía, con la nueva arquitectura, con el amueblamiento, con el equipamiento, pero al mismo tiempo con el diseño de muebles, etcétera, pero al mismo tiempo había que dotarlo de libros y al mismo tiempo había que dotarlo de personal o había que cada uno se colocara en el sitio donde era más idóneo, que a veces es lo más complicado. Yo de lo que estoy más contento del Águila no ha sido la arquitectura, que eso ya me lo sabía, sino que hicimos una labor de recolocación, un concurso, para que a lo mejor un señor que llevaba 5 años, 10 años intentando optar a otro puesto que lo que estaba más adecuado, pudo recolocarse en su sitio. Y al final, en el complejo, creamos 100 puestos de trabajo nuevos. De la misma manera que el tema de la actividad y de la relación con el público. Pero en el año 2003, en el año 2003, el partido le pide a Gallardón que deje de ser presidente y que se presente alcalde de Madrid. Él acepta y le dice a Alicia Moreno que cuenta con ella. Y Alicia nos dice al equipo que cuenta con nosotros. El equipo de Alicia, llegamos a trabajar, los que habíamos estado desde el principio, 12 años, y en 12 años Alicia no echó a nadie de los que eligió. Un privilegio absoluto que hay en la administración es el tiempo. Trabajar 12 años en el mismo sitio, hasta los tontos hacen relojes, ¿no? O sea, digo, hasta yo he podido hacer cosas que no están mal, ¿no? Entonces, y ahí ya el campo se amplió, porque primero me ofreció la Dirección General de Proyectos Culturales, que era una copia de un modelo francés, como los proyectos especiales, un invento que se hizo Mitterrand, pero luego me hizo coordinador, en el cual ya llegué a mi máximo nivel de incompetencia porque trataba con todo el tema de las artes, ¿no? Bien, y en ese momento yo era consciente de lo que había pasado en el campo de las bibliotecas. Por ejemplo, resucité un acuerdo que no se había cumplido nunca, de que una biblioteca de la Comunidad de Madrid, una biblioteca de distrito, tenía que tener 30 personas, y lo conseguí, pero de repente hice la cuenta de lo que costaban 30 personas al año. Entonces, empecé a darme cuenta de algo que yo hasta ahora no era consciente, que es el coste infinito, el enorme costo que tienen las instituciones culturales públicas, que como las se pagan de los impuestos, pues parece que eso no entra en la cuenta, ¿no? De la misma manera que el funcionario no considera que el rendimiento de su hora de trabajo tiene que dar mucha cuenta a nadie, ¿no? Entonces, en ese sentido, empecé a buscar modelos de gestión, lo que yo llamo de gestión ligera. No sé si eso de quién es la palabra, no sé si me la he inventado yo o la he cogido de alguna parte, pero la utilizo, ¿no? Es decir, que frente a esa cosa, digamos, pesada, ¿no?, de que una institución, una biblioteca tiene que tener 30 personas, que hay un gasto de personal, de limpieza, de energía, etcétera, buscar la manera de aligerar eso. ¿Por qué? Porque en los países desarrollados no se pone no se hace la cuenta de la inversión, se hace la cuenta del gasto corriente. La inversión se hace una vez, el gasto corriente se hace para siempre. Y pensar en el gasto corriente es fundamental incluso desde la arquitectura. No solamente por la energía, que ahora todo el mundo habla de la energía, entonces no se hablaba, ¿no?, del gasto de energía, que evidentemente es una parte importante, también del personal. Hay proyectos que necesitan más personas que otros para funcionar igual, ¿eh? Entonces empecé a buscar esos modelos y estaba, para otra cuestión, estaba en Santiago de Chile, me metí en el metro, me acuerdo perfectamente, en la estación de Baquedano, y vi una cosa que se llama bibliometro. Y digo, ¿y eso qué es? Y me dijeron, es un sistema de préstamo gratuito de libros en el metro. Y dije, qué buena idea, ¿no? Qué buena idea. Es decir, porque cuando hacíamos encuestas en Madrid de por qué no se utilizaban más las bibliotecas públicas, lo que nos decía la gente no es que faltaban libros o que eran más, decían, no tengo tiempo. Entonces,
quise saber quién era la persona que había esto, una señora maravillosa que se llama Clara Budnik, y entonces le pedí consejo y se lo dije a Gallardón y a Alicia Moreno e hicimos el bibliómetro. Entonces, que es para mí un modelo de gestión ligera. La biblioteca pública, la esencia de la biblioteca pública es el préstamo. Ya nadie se va a leer el primer capítulo de Madame Bovary a una biblioteca y luego 3 días después se va a leer el segundo capítulo. No, se va a otras cosas. Pero, sin embargo, lo que es importante es llevarte el libro a tu casa. Entonces, esto que en el sistema bibliotecario, sé que, evidentemente esas 30 personas hacían más, pero era una institución con 30 personas, esto aquí se hacía con una. Y ahí están, hicimos 6 y luego hicimos un acuerdo para que la comunidad hiciera otros 6 y una de las condiciones que dijimos es que el público no sepa quién lo gestiona. No hagamos batallas de que poner aquí la comunidad, aquí el ayuntamiento. Al público le importa 3 pimientos si el servicio lo da uno o lo da otro. Lo que quiere es que haga un buen servicio, ¿no? Aquí lo que hicimos es, lo que está mejor, digamos, que con respecto al de Chile, es que físicamente está mejor. Porque el de Chile cada uno es distinto, no lo han hecho buenos profesionales. Aquí lo hicieron Ángela García de Paredes y Ignacio García Pedrosa, el módulo. El programa gráfico lo hizo Manuel Estrada. Y, digamos, todo el tema de la selección de libros, etcétera, lo hizo una comisión de escritores, de bibliotecarios, de intelectuales, que estaba muy bien, ¿no? Y ahí sigue. Y otro modelo de gestión ligera, también con Metro, porque teníamos muy buena relación con Metro, es lo que hemos llamado Andén Cero, que es, en el fondo, es patrimonio que se visita. Muchas veces se incluye dentro del mundo de los museos. No hay colecciones. Es el propio edificio el que se visita. Pero en vez de tener 10 vigilantes, no sé qué, aquí hay 1 o 2. Y entonces restauramos completamente la nave de motores de Metro de Antonio Palacios y también la estación de Chamberí, que estaba abandonada, y que se puede visitar gratuitamente, y digamos como un ejemplo también de gestión ligera, en este caso en el campo de digamos, del patrimonio visitable de alrededor del mundo de los museos, ¿no? Pero realmente cuando se empieza a pensar en esos temas, pues en el equipo, Alicia a la cabeza y su equipo, dijimos, no podemos seguir gestionando esto igual. La ley de contratos de las administraciones públicas será maravillosa para, y lo dudo, para el control de la corrupción, pero es un horror desde el punto de vista de la gestión. Y decidimos, después de muchas consultas, crear una empresa pública municipal, una empresa pública de capital exclusivamente municipal, que tenía varias ventajas. Una, mucha mayor agilidad y rapidez, porque una empresa pública no tiene intervención previa. Eso al responsable le da una responsabilidad grande, porque yo he estado 31 años en el cual, para salvarme de la cárcel, yo nunca firmaba, siempre firmaba después que el interventor. Yo nunca firmaba antes que el interventor. Pero aquí no hay interventor, intervienes después. Tienes ese problema, pero sin embargo, la gestión es más rápida porque no tienes todas esas gestiones. Para que hubiera transparencia estaban todos los grupos políticos, estaban en el Consejo de Administración y se daba cuenta de todo. Segunda ventaja, podías contratar a personal no funcionario. En la Administración, en cualquier institución, tiene que haber un funcionario y muchas veces ni siquiera se convocan en muchos años las oposiciones, con lo cual se convierte en una cosa enloquecida porque tienes interinos, etcétera. De esta manera podías contratar funcionarios o no. Y la tercera, que era importantísima, es que podías captar recursos y reinvertirlos, cosa que con la Administración normalmente tampoco. Es decir, aquí, si no fuera porque lo gestionaba aquí, lo que aparecía el dinero de la taquilla de las naves, por ejemplo, las que se llamaban las naves del Español y las naves del Matadero, no iban a la nave del Matadero, van a Hacienda. Y luego te tienes que pegar durante meses con Hacienda para que no te lo dé o te lo dé cuando ya no te lo puedes gastar porque tienes que hacerlo antes del final de año. Con lo cual, digamos, todas esas ventajas creamos este instrumento que fue absolutamente clave en muchas cuestiones. Entre otras, también de hacer gestión cultural pública compleja, ¿no? Para que el ciudadano se apropiara del propio espacio público, cerráramos las calles de los coches, se apropiara y se relacionara de otra manera, también
dando oportunidades a creadores. Por ejemplo, esta pieza maravillosa de Daria von Werner, en el cual simplemente creó una nube, ¿no? Una nube de verdad, porque esa nube era de verdad, la hicimos con especialistas de cine, y digamos simplemente con esta operación, porque lo que le habíamos dicho a Daria es que no podía tocar, pues tenía que hacer una pieza artística con la Puerta de Alcalá, pero no podía tocarla, ¿no? Entonces lo que hizo fue montarla en una nube, ¿no? O esta operación que hicimos con el edificio que en aquel momento estaba abandonado, que era una operación también participativa con gente, etcétera. Y digamos, esta cuestión absolutamente masiva, ¿no? de cómo hacer, en cierto modo, hacer ciudad, ¿no? Porque no hay nada más democrático que todos ahí juntos, ¿no? Ahí no sabemos el señor que tiene un máster, o el señor que no tiene educación, o el señor que tiene un Ferrari, o el señor que no sabe si va a comer mañana por la mañana, ¿no? Pero realmente, digamos, el gran proyecto de estos años era el compromiso que había adquirido Gallardón con Madrid-Río y el compromiso que había adquirido también, porque se lo habíamos dicho que lo metía en el programa electoral, con Matadero. Es decir, que esa fue la primera pieza estratégica, que es que apareciera en el programa, que Gallardón se comprometiera ante los ciudadanos que iba a convertir Matadero en un centro cultural metropolitano dedicado a la creación. Y digamos, Alicia me metió en el grupo motor de Madrid-Río, que tenía esta operación inmensa de ingeniería, etcétera, ¿no? Que tenía como finalidad, por un lado, hacer fluida el tráfico a base de generar un bypass aquí, que no está contemplado, y por otro lado, mejorar la seguridad, porque en estas zonas había hasta 6 y 7 muertos al año de la M30, pero sobre todo posibilitar el crear en la superficie un proyecto estratégico, porque de alguna manera se convertía, digamos, en un eje ecológico que iba a beneficiar a 13 barrios de 6 distritos de distinto nivel de vulnerabilidad, que iba a romper esas barreras, y hay un principio en el urbanismo que cuando rompes las barreras y creas un elemento de calidad, lo bueno contamina lo malo y no al revés, y que al mismo tiempo, digamos, generara casi la utopía de poder llegar a atravesar la ciudad de norte a sur, a pie, a caballo, en bicicleta, sin cruzarte con un coche, ¿no? Que estarías bastante cerca de ahí. Bien, esta es la inmensidad de las tuneladoras que hubo también que diseñar, probar, etcétera, en 4 años. Y, digamos, este es el esquema en el cual, digamos, ese tema de aportación ecológica era doble. O sea, por un lado, se trataban los gases que se podían tratar, el CO2 no, pero hay otros contaminantes que sí. Entonces, hay unas fábricas que depuran eso, y al mismo tiempo, al colocar encima 35.000 árboles, haces una aportación también que el CO2 lo capturas, ¿no? De la misma manera, y al mismo tiempo, digamos, coches abajo, ciudadanos arriba, ¿no? Y lo que hicimos fue meter el proyecto de Matadero dentro de ese proyecto, por una cuestión obvia, ¿no? Ahí iba a haber un dinero así y nosotros necesitamos aunque esto era mucho dinero, pero comparativamente era pequeño, con lo cual, digamos, nos parecía que era una buena idea, y yo creo que lo fue, ¿no? De manera que el Matadero tenía esta percepción en el año 2003, y decidimos empezar por hacer un levantamiento con la Escuela de Arquitectura. Intervinieron 14 alumnos y 3 profesores en 2 meses, y ya sabíamos exactamente cómo era, cuánto medía, etcétera. Hicimos un plan especial para definir lo que se podía conservar y lo que se podía transformar, incluso lo que se podía demoler. Hay elementos ahí que demolimos, incluso aquí había otra nave que no era original, en la plaza, y sobre todo, digamos, estuvimos conceptualizando con la ayuda de Teresa Velázquez, que hoy está en el Reina Sofía, y de Cristina Conde, que fue luego la directora general, el conceptualizar Matadero como un centro dedicado a la creación, un centro que no fuera solamente un centro de exhibición, sino un centro de ayuda a la producción, de ayuda a la creación, con voluntad de interdisciplinaridad, porque hoy sabemos que las formas más interesantes de creación pues son mestizas, son mixtas, ¿no? Y abierta, por supuesto, a la concertación público-privada, ¿no? De manera que este fue, en el 2006,
En marzo de 2006 presentamos la distribución de las entidades, no era exactamente esta es la definitiva, pero digamos, habíamos planteado ya una asignación de espacios por entidades y en todo momento nuestra preocupación era no empezar los proyectos sin saber quién iba a gestionar aquello y cómo lo iba a gestionar y si iba a ser viable, etcétera, ¿no? De manera que tomamos varias decisiones. Una, que no realizaríamos un concurso único, porque queríamos, por un lado, si decíamos que queríamos apoyar la creación, apoyemos a varios, no a uno. Pero en segundo lugar, yo me conozco muy bien al mundo de mis colegas. Entonces, si hacías un concurso, los arquitectos iban a presionar por todos los medios para hacer una arquitectura de nueva planta expresiva que aquí no se necesitaba. Y además, el tema fundamental era cómo relacionar la arquitectura con la gestión. Con Renzo Piano o con Foster, digamos, haciendo esto, vete tú a relacionar las dos cosas, ¿no? Bien, de manera que decidimos también trabajar con una idea muy elemental. Yo fui alumno de Sainz de Oiza y Sainz de Oiza decía que una cosa muy importante es conciliar supuestos opuestos. Por ejemplo, decimos, ¿tenemos derecho a la igualdad? Sí, evidente. Pero alguien levanta la mano y dice, ¿tenemos derecho a la diferencia? Y dice, sí, también. El derecho a la igualdad no está reñido con el derecho a la diferencia. Lo que pasa es que hay que perseguir la igualdad en unos aspectos y de unas maneras y la diferencia en otra. Entonces esto, por un lado, debía ser unitario. Cuando dijéramos la palabra matadero, nos tenía que venir a la cabeza algo que fuera unitario. Pero por otro lado, un proyecto como esto debía ser diverso. ¿Cómo conciliarlo? De una manera bastante sencilla. La unidad ya existía, que era la de la arquitectura. Una arquitectura hecha toda pues en 1910, 1920, de la misma mano, del mismo arquitecto, con los mismos materiales, etcétera, ya tenía esa unidad. Primera regla del juego, no romper esa unidad. Prohibido hacer nueva arquitectura expresiva, exterior, para no romper esa unidad. Y la diversidad iba a venir casi automáticamente, que era diversos arquitectos en diversos espacios con diversos programas, iban a dar esa diversidad. Lo único es que generamos unas reglas del juego para que esa diversidad al mismo tiempo fuera de alguna manera armónica, ¿no? Diera un carácter determinado, no rompiera el carácter que tiene esto, ¿no? Y lo que hicimos fue, pues este proyecto, o sea, de manera que aquí se han intervenido, seguramente a lo mejor me he olvidado de alguien, pero digamos 25 arquitectos entre los que gestionamos y los que hay algunos gestores que también hicieron proyectos y los que hicieron proyectos y direcciones, ¿no? Y realmente el único edificio que hay de nueva planta es el de la unidad de energía, pero era importantísimo también ser responsables con la energía. Entonces, hay una unidad de generación de energía que es de última generación, limpia, recuperable, etcétera, y, digamos, hay cerca de 1 kilómetro de galerías, ahí abajo, aquí vienen de Hollywood a rodar, porque es muy espectacular, que es el que, digamos, alimenta todo el complejo y además libera de una cosa muy importante en la rehabilitación, que es lo que yo llamo la quinta fachada, lo que llama mucha gente la quinta fachada, la cubierta. Normalmente, si no tienes cuidado, todas las máquinas van para arriba. Y nosotros creemos que la cubierta en una restauración hay que cuidarla tanto como las fachadas. Y eso solo era posible por vía subterránea, ¿no? De manera que vamos a hacer una visita muy rápida y hablar de las distintas entidades. Esta es la entrada que generamos. El primer proyecto se hizo con una pequeña convocatoria cuando estamos en Conde Duque, la ganó Arturo Franco con Fabrizio Werner. Y digamos, aquí tenemos un jardín participativo que hicimos con Levalto, que es un equipo franco-alemán que trabaja con unos jardines reversibles en espacios residuales de la ciudad, ¿no? Y que al mismo tiempo pues es participativo, permite, digamos, el tema educativo en el campo ecológico de las plantaciones, etcétera, ¿no? Este es el vestíbulo que dio un poco la pauta de muchas cuestiones, en el cual, para no romper el carácter y ser de bajo costo, pues lo que hicimos es no solamente vamos a mantener, digamos, la estructura, etcétera, vamos a mantener en algunos casos la huella del paso del tiempo y vamos a ir experimentando.
O sea, aquí esto tenía y sigue teniendo dos grandes destinatarios. El público general, el público más general posible, de todas las edades, condiciones, etcétera, y los creadores. Entonces, dijimos, vamos a empezar a ver, vamos a ir actuando y vamos a estar atentos a ver cómo se comporta el público y cómo se comportan los creadores. Si dicen, esto es inadmisible, nos parece que esto es una guarrada, yo qué sé, o sea, no sé qué, y vimos que, sin embargo, la aceptación era buena, ¿no? Esto lo teníamos de forma experimental, pero fuimos viendo que no era necesario cambiarlo, ¿no? Entonces, una de las cuestiones era también ofrecerlo a colectivos que no tenían espacio, ¿no? Y entonces, bueno, se fue desde el primer momento, sobre todo a través de Intermedia, que está ahí. La cuestión era, ¿qué le falta a Madrid? ¿Qué tienen otras ciudades en este campo que no tiene Madrid? Y Teresa Velázquez dijo, Madrid no tiene un buen specific site, es decir, un espacio para ofrecer a los artistas para que lo intervengan, no para que expongan, sino para que lo intervengan. Y la cuestión fue elegir el espacio. Trajimos a varios artistas que pasaban por Madrid de este campo, trajimos a los mejores españoles y todos nos dijeron, queremos ese, fue unánime. Y entonces decidimos que fuera ese y prácticamente no le hicimos casi nada, ¿no? Nada más, lo único que hicimos fue pasar chorro de aire a presión para que cualquier cuestión que pudiera caer se cayera, fijar alguna cuestión, meter una instalación eléctrica elemental donde había, digamos, canalizaciones, digamos, de desagüe, los convertimos en unas canalizaciones de instalaciones y repusimos un poco el pavimento y ahí, digamos, pues se va ofreciendo esto con una cuestión muy interesante que hizo Carrete, que fue desde Intermedia, dábamos respuesta a lo que podíamos, pero lo que era muy importante es que teníamos una radiografía de lo que pedían. Entonces, una de las cuestiones que hicimos era ofrecer este espacio, y entonces se hizo una parte comisariada para prestigiarlo, y otra parte en la cual cualquier creador podía hacer una propuesta, y si ganaba, si el jurado, en el cual no había nadie del ayuntamiento, sino gente reconocida por la comunidad artística, tenía el mismo tiempo y el mismo dinero. Aquí está Ocunelis, o este es Pablo Balbuena, que no era conocido entonces y que a partir de esa intervención saltó al campo internacional y hoy ahí está, ¿no? Pero, digamos, la institución que precisamente tenía que mediar con este mundo del tejido de los creadores y convencerles que esto era suyo, es Intermediae, en el cual, digamos, y sus espacios, ellos mismos son los que se fabrican sus propios muebles y que trabaja, digamos, no solo con la creación individual, sino sobre todo con la colección, con la colectiva, y rompe esos esquemas en los cuales el creador va por un lado y el público va por otro. Es decir, que si el creador o el artista da permiso, pues el público puede estar en relación con él y puede hablar con ellos y puede preguntar y puede interactuar, ¿no? Bien. De la misma manera que un empeño personal fue que tuviéramos un centro de diseño, porque es conocido que cada vez que en el campo internacional se decía España y diseño, y se dice, todo el mundo decía Cataluña-Barcelona, que se lo han ganado y lo tendrán durante muchos años. Pero es que en Barcelona hay una entidad dedicada al diseño desde 1913 y aquí nunca había habido nada. Entonces decidimos, por una parte, que hubiera un centro de diseño, pero por otro lado me parecía inverosímil gestionarlo con funcionarios. Entonces creíamos que esto debía ser también un centro de experimentación de formas de gestión. Y lo abrimos por primera vez a una entidad sin ánimo de lucro, nacida de la sociedad civil, de una asociación de diseñadores, que es DIMAD. Y desde entonces está gestionado. Cuando me jubilé, los diseñadores se han vengado de mí y ahora me han hecho vicepresidente de la fundación y ahora tengo que ver las cosas desde el otro lado, ¿no? Pero, digamos, es un centro dedicado al diseño en todas sus formas, pero que también esa idea de que el público no sepa si eso lo gestiona el ayuntamiento con dinero público o no. Aquí el ayuntamiento no solamente no da dinero, sino que cobra, o sea, cobra por los gastos, ¿no? Y de esa manera, digamos, se libera de los impuestos el conjunto,
En este momento, cuando nosotros lo dejamos, yo creo que estábamos casi 50-50, cosa que para la poca experiencia española es buena. Como Alicia Moreno había nacido prácticamente entre bambalinas, quería un complejo teatral que Madrid no tenía. Y entonces, con la experiencia de Jean-Guy Lecat, que es el genio que ha estado trabajando con Peter Brook los últimos 25 años, pues él eligió las naves y por 3.000 euros nos dio un dossier en el cual lo aprovechamos absolutamente. Hicimos exactamente lo que nos dijo, ¿no? Una de ellas dedicamos a Café Teatro, que funciona a la vez para todo matadero y también de vestíbulo o de café del propio teatro, y puede ser utilizado por el director de escena, incluso por lo mejor en los entreactos pueden estar los actores, puede formar parte del espectáculo, etcétera. La joya de la corona, que es la sala 1, que es una sala de configuración variable que en ese momento Madrid no tenía, en el cual, mediante los sistemas retráctiles y los móviles, ¿no?, permite, digamos, que el director de escena pueda modificar absolutamente el espacio. O sea, en el campo teatral, normalmente el director de escena trabaja solamente con el escenario. Aquí puede trabajar con todo. Puede decidir el aforo, puede decir la posición, la relación entre espectador, etcétera, y ha habido hasta 10 posiciones diferentes de... Esta es la más convencional, pero digamos hay otras de muy distinto tipo, ¿no? Aquí ha estado Peter Brook, ha estado Chick Payol, ha estado Debra Barner, y han estado todos los españoles, etcétera. Y digamos una tercera nave que está dedicada a lo que nos decían, ¿no? En las peticiones se necesitan espacios de ensayo, en vista de lo cual hicimos no solamente un gran espacio de ensayo que puede funcionar para ópera o para musicales, sino 2 más para poderlos ofrecer más allá de las necesidades de las naves al tejido teatral de la ciudad, ¿no? Esta, que era una sala de ensayo de gran formato, quisieron luego convertirla y así la han convertido en sala de exhibición y ahora es la sala 2. Pero es reversible y se puede utilizar como sala de ensayo cuando se quiera, ¿no? Estas son la nave de las oficinas, la 8B, en el cual lo interesante es el reciclaje. Es decir, cuando habíamos demolido las edificaciones que no valían, le pedimos a la empresa constructora que clasificara los elementos que podían ser reutilizados. Y cada vez que aparecía un arquitecto decíamos, ahí tienes eso, a ver si lo puedes utilizar. Y Arturo Franco decidió utilizar las tejas para funcionar para utilizar ese revestimiento, tanto de eso como del taller, ¿no? Restauramos también la Torre de Agua, que es la segunda de la construcción en España. No sé si me estoy pasando, voy a cortar ya, voy a ir muy rápido. Y que, digamos, está preparada para formar parte de algo que no mucha gente conoce, que es que Madrid tiene una red de agua reciclada. O sea, que todas las aguas están tratadas y, digamos, parte de las aguas recicladas se generan en un segundo circuito y no sirven para beber, pero sirven para baldear la ciudad o para riego, ¿no? Y, bueno, voy muy rápido. La Cineteca, que como todas las entidades hay una parte muy importante, que es la flexibilidad también para poder ser utilizado para conseguir recursos. Por ejemplo, el plató puede conseguir recursos cuando no está al servicio de los que han ganado las convocatorias, etcétera. 2 salas de exhibición, una sala más grande, otra que era de configuración variable, que la han convertido en sala B, y digamos también una cantina, siempre con el principio, digamos, todo con un principio de que las instalaciones están pensadas para que no gastar energía donde no se utiliza. La sectorización es fundamental, ¿no? Y todo funciona como un submarino. Tú vas abriendo y cerrando puertas según interesa que las cosas se conecten, ¿no? Esta es casi un monumento a la flexibilidad, que es la de la nave 16, en el cual, digamos, pues a través del tema de los giros, bueno, pues se consigue una flexibilidad grande. Y, digamos, esto fue el aprovechamiento de una oportunidad que se nos cruzó en la vida Red Bull. Esa es otra de las cuestiones importantes. A veces no está pensada las cosas, aparece una oportunidad y tienes que engancharlas. Entonces, pues Red Bull metió aquí 2 millones de euros y, digamos, este proyecto que lo hicieron Víctor Navarro y María Langarita ganó uno de los premios más importantes del campo internacional, que es el Mies van der Rohe de arquitectura europea. Desgraciadamente está cerrada, que no me lo explico, pero bueno.
tenía incluso una sala de grabación. Y luego está el proyecto, digamos, del mecenas por excelencia, que es Germán Sánchez Rupérez, en el cual la Casa del Lector metió 27 millones de sus euros a fondo perdido, además de, lo que es más importante, permanentemente llevar el gasto corriente, el personal, etcétera, ¿no? El proyecto del exterior, para que tuviera continuidad, se lo encargamos a los arquitectos que habían ganado el Río, para hacer, digamos, un poco más amable. Hicimos una convocatoria entre artistas y en concreto esta pieza la ganó un artista mexicano que es Jerónimo Hagerman. O le encargamos a Andrés Jaque estos elementos que los pagó Mau a cambio de hacerle una concesión en exclusiva de las cervezas un verano. Queríamos que hiciera 3, pero solamente nos financió 2. Y aquí está el tema también de la financiación, que ha sido en este periodo, y es aproximado, ¿no? Del orden 73% público, 27% privado, y digamos de lo público 30% del ayuntamiento, 38% de los fondos especiales y el 5% de fondos europeos. Y aquí está el tema en la economía, ¿no? Aquí hay unas entidades, las primeras, que dependen del ayuntamiento y que por lo tanto dependen de los impuestos, pero sin embargo el segundo bloque, digamos, hace actividad pública y no depende de los impuestos, e incluso colabora en los gastos. Y luego están los que dan servicio público y a cambio de una concesión dan dinero, ¿no? Y por otro lado está, digamos, ya la operación del Río que se fue haciendo mientras, ¿no? En el cual pues han pasado estas cosas estupendas, ¿no? De donde antes había ese nudo tremendo que interrumpía, digamos, la secuencia histórica de Palacio, Campo del Moro, Río y digamos, Huerto de la Partida y Casa de Campo, pues ahora eso está restituido, como digamos, al mismo tiempo que se hizo esa machada, digamos, de no cortar el tráfico para conseguir este espacio de enorme calidad urbana, con un diseño a todos los niveles, de todo tipo, ¿no? Hecho por los 3 equipos de Madrid y el holandés, ¿no? Burgos y Garrido, Borras y la Casta, etcétera. De manera que, digamos, podría en el futuro llegar a conectarse el gran eje cultural, ¿no? Que es el eje Recoletos, Prado, Atocha, etcétera, y, digamos, el gran eje ecológico, teniendo precisamente Matadero como charnela, ¿no? Y, por último, digamos, ya está la inmensa aportación que se ha hecho gracias a la factoría, completando algo que también faltaba, y que ha sido, desde luego, algo fantástico desde mi punto de vista, y que, digamos, contribuye a esa idea, digamos, de cómo a través de la arquitectura, unido a la gestión, en el campo arquitectónico, en el campo institucional y en el campo, digamos, urbano, pues puede hacer una ciudad mejor. Muchas gracias.